En nuestro estudio de matrices, pues comenzaremos con lo básico, con los conceptos que nos van a llevar a comprender cómo se comportan las matrices y cómo podemos hacer operaciones entre ellas. Entonces, lo primero es entender qué es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de la forma que nosotros encontramos aquí, compuesta por renglones, ¿sí? Los renglones estarán en forma horizontal y las columnas en forma vertical. Cuando nosotros leemos un elemento de la matriz, por ejemplo, el elemento A23, nos estaremos refiriendo en cuanto a estos números que trae como subíndice en la posición del renglón y en la posición de la columna. En particular, este elemento, el A23, significa que estoy buscando el elemento que se encuentra en el renglón número 2 y en la columna número 3. Aquí, por ejemplo, en el arreglo que tenemos rectangular de esta matriz, el elemento A23 se encuentra justo aquí. ¿Por qué? Porque se encuentra en el segundo renglón, que es el número que me está indicando acá, y en la tercera columna, que sería 1, 2, 3, es el número que me está indicando acá. Por ejemplo, el elemento 3, 2, se está refiriendo a que se encuentra en el renglón número 3 y en la columna número 2. Así es como se lee una matriz. Por ejemplo, vamos a determinar los elementos ya de una matriz recordando sus posiciones. En esta matriz A tenemos en el primer renglón el 2, 4, 6. Primer renglón, primera columna, primer renglón, segunda columna, primer renglón, tercera columna. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden señalar el elemento A11, se están refiriendo al número que se encuentra en el primer renglón con la primera columna, que en este caso en particular es 2. El elemento A12 es el primer renglón con la segunda columna, que es el 4. El elemento A13 pues será 6. ¿Cuál será el elemento A3,2? Pues el 3,2 se refiere a al tercer renglón, que sería el tercer renglón, estoy aquí, con la columna número 2, cuya posición es el 7. ¿Cuál sería entonces el elemento, por ejemplo, el A22? El A22 se refiere a al segundo renglón con la segunda columna, entonces a este elemento le corresponde el número 3. Cuando nos referimos al orden de una matriz, nos estamos refiriendo al tamaño que éste tiene determinado por sus renglones y por sus columnas. Usualmente los renglones los vamos a representar a través de la letra M y las columnas a través de la letra N. Entonces, cuando nosotros hablamos del orden de una matriz, se le conoce como orden, como lo dije, al tamaño que ésta tiene, y la vamos a denotar por M por N. Entonces vamos a ver un ejemplo del orden de una matriz. Si a mí me presentan una matriz que nada más tiene un solo renglón, pero 3 columnas, el orden será 1 por 3, refiriéndome a un renglón por 3 columnas. Si me presentan ahora 3 columnas con un solo renglón, entonces 3 renglones con una sola columna, me estaré refiriendo a un orden de 3 renglones, primero 3 por 1. 3 renglones por una columna. Si me hicieran, por ejemplo, este tipo de matriz, este tipo de arreglo, entonces me estaré refiriendo a que esta tiene 2 renglones con 2 columnas. Y en este, por ejemplo, pues me estaré refiriendo a que tiene 2 renglones con 3 columnas. Entonces el orden es 2 por 3, en este será un orden de 2 por 2, en este su orden será de 3 por 1, y este orden será de 1 por 3. Cuando nos referimos al número de elementos que contiene la matriz, simplemente es hacer el producto de número de renglones por número de columnas que éste tiene. Y es algo muy sencillo. Por ejemplo,
En este arreglo que tengo aquí, tengo un arreglo de un renglón con 3 columnas, por lo tanto estará formado únicamente por 3 elementos y se nota claramente ahí. Si tengo este arreglo de esta matriz de 2 renglones por 3 columnas, entonces la cantidad de elementos será 6, porque 2 por 3 me da 6. Este ejemplo de esta matriz, por ejemplo, refiriéndose a que tengo 4 renglones con 4 columnas, la cantidad de elementos que la compone son 16. Entonces, determinar los elementos es algo muy sencillo. Simplemente hago el producto de renglón por columna y el resultado me dará la cantidad de elementos que esto tiene. Vamos a empezar a ejemplificar o a dar los conceptos de las diferentes matrices que nos podemos encontrar a lo largo de la realización de ejercicios. La primera pues es sencilla. Cuando hablamos de la matriz nula o la matriz cero, es indicativo inclusive el nombre porque es aquella en la que todos sus elementos serán 0. Por ejemplo, la matriz nula de orden 1 por 3 pues es el 0, 0, 0. La matriz nula de orden 2 por 3 se referirá a que tengo 2 renglones y 3 columnas todas compuestas por 0. Una matriz nula de orden 3 por 2 me estoy refiriendo a que tengo 3 renglones por 2 columnas todas compuestas también de puro 0. También hablar de una matriz cuadrada, en realidad nos estamos refiriendo a que es un orden de la misma cantidad de renglones por el mismo número de columnas. Entonces, una matriz cuadrada siempre tendrá, digamos, lo mismo de lo que yo tengo tanto en renglones como columnas. Entonces, por decirlo m, entonces siempre va a ser igual a n. Cuando yo me refiero a esto, se trata de una matriz cuadrada. Ejemplos, pues una matriz de orden 2 por 2, que sería esta, una matriz de orden 3 por 3 y una matriz, no sé, de 4 por 4. Entonces, está relacionada con la misma cantidad de renglones y la misma cantidad de columnas. Cuando nos refiramos a una matriz diagonal, bueno, lo primero que yo tengo que ya tener en mente es que voy a hablar de una matriz cuadrada. Es decir, recordando, una matriz cuadrada es aquella en la que el número de renglones es igual al número de columnas. Es necesario que sea cuadrada. Entonces, los elementos de la diagonal principal van a ser diferentes de 0 y el resto de elementos, todo lo que le rodea, salvo la línea diagonal, serán ceros. Aquí están los ejemplos, por ejemplo este de aquí, pues estos son los elementos que se encuentran en la diagonal principal. Y si observamos tanto por arriba como por abajo, todos los elementos que la componen son ceros. Aquí viene otro ejemplo, la diagonal que está marcada con rojo, se puede ver claramente que existen números, pero los elementos que le rodean tanto en la parte superior como en la parte inferior ajena a la diagonal, todos los elementos son ceros. A eso nos referimos con una matriz diagonal. Ya que entendimos lo que es una matriz diagonal, ahora vamos a hablar de la matriz identidad. Está muy relacionada con la matriz diagonal. Nuevamente me va a pedir que se trate de una matriz cuadrada, recordando que una matriz cuadrada tiene la misma cantidad de número de elementos tanto en los renglones como en la columna. La diferencia de una matriz identidad a una matriz diagonal es que ahora en la diagonal principal va a estar compuesta por puros unos y nuevamente el resto, tanto en inferior como en superior de elementos que consta, estarán formados por 0. Entonces, bueno, pues aquí se ve claramente, ¿no? La diagonal principal tiene 1 y los elementos que le rodean, tanto por arriba como por abajo, igual, son ceros. Cuando vamos a hablar de una matriz triangular superior, es otra vez una matriz cuadrada en la que los elementos de arriba, o sea, los superiores inmediatos después de la diagonal superior, principal, van a ser diferentes de 0.
y el resto, o sea, los que se encuentran debajo de la diagonal, se harán 0. Entonces, relacionemos el concepto de cuando hablamos diagonal superior, querrá decir que en la diagonal superior se encontrarán valores distintos de 0. Cuando hablemos de una matriz triangular inferior, el concepto es lo mismo, salvo que nos estaremos refiriendo a que la composición que se nota aquí como una especie de triángulo inferior estará pues relacionada con que tiene elementos distintos de 0. Fuera de esta matriz triangular inferior, el resto de elementos los tengo llenos de puro 0. Entonces solamente es asociar superior. Cuando hablamos de triangular superior, estamos hablando que los números se encuentran en la parte de arriba posterior a la diagonal, incluyendo por supuesto también la diagonal. Cuando hablamos de una matriz triangular inferior, estamos hablando de elementos compuestos desde la diagonal principal y debajo de ellos, cuyos elementos son distintos de 0. Bueno, aquí ya vamos a comenzar a realizar operaciones entre matrices. Vamos a ver, me dicen, sea A una matriz de orden m por n y lambda un número escalar. Entonces, el lambda por A equivale a multiplicar a cada elemento dentro de mi matriz por el valor escalar que me estén proponiendo. Un ejemplo, me dicen que esto es la matriz A, igual es una matriz cuadrada, compuesta por 3 renglones, 3 columnas, y el escalar lambda es igual a 2. Al momento de afectar ese 2 o ese valor lambda por mi matriz, lo que yo tengo que hacer es multiplicar este 2 con cada elemento de mi matriz que yo tengo. Por ejemplo, el 1, el elemento A11 estará multiplicado por el 2. El elemento A21, que es este 3, igual se multiplica por 2. Entonces, todos los elementos de mi matriz que yo me encuentro, los voy a afectar con ese valor numérico que me están proponiendo como valor escalar. Entonces, bueno, la operación pues es sencilla, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 1, 2, 2 por 5, 10, 2 por 7, 14 y 2 por 9, 18. Es así como se hace una operación cuando me piden multiplicar un valor escalar por mi matriz. Cuando vamos a hablar de sumas y restas entre matrices, en realidad es sencillo, es uno a uno los elementos que las componen. Lo único que me pide es que para que yo pueda hacer operaciones, digamos, de mis matrices de suma, deben de coincidir con el orden que ésta tienen. Por ejemplo, aquí, veamos en la matriz A. Su orden es de 3 renglones por 2 columnas. Para que yo pueda realizar la suma con alguna otra matriz, necesariamente tiene que tener el mismo orden. En este ejemplo particular, que es de 3 por 2, pues esperaría encontrarme una matriz con ese mismo orden. Veamos a B. B tiene 3 renglones con 2 columnas, entonces el orden es correcto porque es 3 por 2. Entonces las operaciones entre A y B sí van a estar permitidas para la suma y la resta. Entonces vamos a hacer simplemente la suma, recordando que es sumar los términos que le corresponden por posición. Por ejemplo, A más B, pues el 3 se sumará con el 2, el 4 se sumará con el 0, el 2 se sumará con el 7, el 5 se sumará con el 4, el 1 con el 3 y el 2 con el 4. Entonces es recomendable cuando apenas nos estamos familiarizando con las sumas de matrices, pues ir anotando, por ejemplo, las operaciones correspondientes, como lo hice aquí, 3 más 2, 4 más 0 para la segunda columna, el primer renglón, 2 más 7, que es el segundo renglón, primera columna, la segunda columna, segundo renglón, es 5 más 4, luego tercer renglón con primera columna, pues es 1 más 3 y tercer renglón con segunda columna pues es 2 más 2. Entonces ya se efectúa la suma aritmética entre los valores que yo me encontré
y llegamos a que es 3 más 2, 5, 4 más 0, 4, 2 más 7, 9, 5 más 4, 9, 1 más 3, 4 y 2 más 2 es 4. Realmente la operación de suma es algo muy sencillo. Cuando vamos a hablar de resta de matrices, si bien es verdad que yo puedo efectuar la resta directamente, y quizá es más sencillo así, hacerlo directo, también hay que recordar que tengo un signo de menos por medio. Entonces, a veces, para evitarnos equivocar con los signos, especialmente cuando, digamos, en B me encuentro con signos, por ejemplo, negativos, es muy válido pensar en esta forma de la matriz, es decir, yo puedo sumar las matrices en lugar de restarlas, pero recordando multiplicar a la matriz B por el escalar menos 1. Entonces, a ver, repito lo que acabo de decir. Si yo pienso restar matrices, es verdad, repito que lo puedo hacer 1 a 1. Pero para matrices grandes y para matrices cuyos signos se encuentran, por ejemplo, negativos, a veces se hace mejor recordar esto de aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Verlo como una suma de matrices, pero recordando previamente multiplicar por el escalar menos 1 a mi matriz B, para después efectuar la operación como lo acabo de hacer anteriormente, elemento a elemento. Es decir, aquí ya está el ejemplo. Tengo mi matriz A que vale 3, 2, 4, 1 y mi matriz B que es 2, 8, 6, 3. Me piden restarlos. Si bien, bueno, si lo hago directo, por ejemplo, 3 menos 2 es 1, 2 menos 8 es menos 6, 4 menos 6 me da menos 2 y 1 menos 3 se hace de una manera muy sencilla. Repito, cuando aquí yo tuviera distintos signos, me conviene más hacerlo por este lado, es decir, pongo 3, 4, 2, 1 más menos 1, recordando que este escalar va a quedarse multiplicando por cada elemento de lo que yo tengo aquí adentro en mi matriz B. Es decir, se va a transformar en 3, 4, 2, 1, y aquí todo esto va a quedar con el signo contrario, menos 2, menos 8, menos 6, menos 3, y ya puedo realizar 1 a 1 las operaciones. Por ejemplo, 3 menos 2, pues es 1, 2 menos 8, pues me da menos 6, 4 menos 6 me da menos 2, y 1 menos 3, pues me da menos 2. Vamos a hacer un ejercicio en el que ya voy a involucrar lo que acabamos de ver. Vamos a multiplicar a A por un escalar, que va a ser 2, y vamos a multiplicar a B por otro escalar, que va a ser 3, menos 3 de hecho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es efectuar la operación del escalar 2A. Vamos a tomar a la matriz A y la vamos a multiplicar por 2, es decir, obtener 2A me va a dar multiplicando por 2 cada elemento, de la primera columna, por ejemplo, vámonos por columna, sería 2, 4 y menos 12. La siguiente columna multiplicando por 2 me va a dar 6, 14 y 16. En la siguiente columna multiplicando por 2 me va a dar 8, 10 y menos 6. Esto ya es 2A. Ahora vamos a realizar menos 3B, cuidando mucho los signos. Menos 3B por columna me quedará menos por menos, me da más, 4 por 3, 12. Menos 3 por menos 1, pues me dará 3. Y menos 3 por menos 3, pues me da 9. En la siguiente columna, afectando con el escalar, menos por más me da menos, 5 por 3, 15. Menos por más me da menos, 3 por 2 es 6. Menos por más me da menos, 4 por 3 es menos 12. Perdón, dije menos 6 aquí. Siguiente, menos por menos me da más y 3 por 3, 9. Menos por más me da menos, 6 por 3, 18. Menos por más me da menos, 7 por 3 es 21. Ya tengo afectadas a mis matrices con los respectivos escalares, entonces la operación final
que tengo que hacer de 2A menos 3B, pues es unir cada elemento como lo hemos hecho anteriormente. 2 más 12, pues ya me da 14. 4 más 3, pues me da 7. Y menos 12 más 9 me da menos 3. Siguiente columna sería 6 menos 5 me da menos 9. 14 menos 6 me da 8 positivo. 16 menos 12 me da 4 positivo. 8 más 9 pues me da 17. 10 menos 18 me da menos 8. Y menos 6 menos 21 pues me da menos 27. Entonces es así como se realiza la operación entre matrices. Es nada más cuidar, digamos, todas las operaciones con los respectivos signos que éstas tienen. Otro ejemplo, me piden sumar A más 2 veces B, o sea, hay que afectar a la matriz B con este escalar 2, sabiendo que entonces 2B me va a dar lo doble, por supuesto, de lo que ya tengo. Esto será por columna, será 2, 16, y en la siguiente columna sería 10 y 4. Entonces, la operación A más 2 veces B, pues simplemente sumar cada elemento en la posición que éste tiene. 2 más 2, pues me da 4. 3 más 16 me da 19. 10 más 4 me da 14. Y 4 más 6 me da 10. Bueno, hablar de productos de matrices es también aquí donde se tiene que poner muchísima atención. No es complicado porque basta con ver muy bien y observar qué operaciones tienen indicadas. Vámonos despacio. Cuando hablamos de una matriz, por ejemplo, sea una matriz de orden mn, después le especificamos bien qué valor tiene m y qué valor tiene n, y B, una matriz de orden n por P, la multiplicación de AB da una matriz de orden m por P. A ver, despacio con lo que acabo de decir. Esto viene de la matriz A, ¿sale? Es una matriz de orden m por n. Y esto vendrá de la matriz B, cuyo orden será n por P. Para saber con qué resultado me dará al final la matriz una vez que yo haga la multiplicación, el producto entre mis matrices, es como quitarle estas n y el resultado quedará lo que no quité, que fue m por p. Entonces el tamaño de la matriz que yo espero es m por p. Vamos a verlo mejor con números para que se pueda entender mejor. Supongamos que yo tengo una matriz 2 por 3. Entonces B, aquí en este ejemplo será una matriz de 3 por 4. Recordando lo que les dije, es como quitar los números que se encuentran al costado, digamos centrales, y entonces el resultado es los que se encuentran por fuera, que será 2 por 4. Aquí veamos, tengo una matriz 1 por 2 con otra matriz 2 por 3, entonces para hacer el producto retiramos estos de aquí. A ver, también es importante saber que este valor debe de ser idéntico para poderlo retirar, ¿sí? Entonces el resultado retirando este 2 pues va a ser 1 por 3. Veamos este, 5 por 4 y 4 por 2. Si yo retiro los 4, me va a quedar una matriz de 5 por 2. Pero miren lo que pasa, por ejemplo, cuando el orden no es lo que me está exigiendo como producto. Es decir, me pide m por n, aquí está, pero este valor no es n, es cualquier otro menos n. Entonces, cuando esto ocurre, yo no puedo hacer lo que vengo haciendo y simplemente mi respuesta será no definida. Yo no puedo realizar el producto de una matriz cuyo, digamos, este orden no coincide. O sea, la coincidencia tiene que ser para la columna de la matriz A con el número de renglones de la matriz B. Si no coinciden, la matriz no estará definida como producto.
Hacer la operación de multiplicación es relativamente sencillo. Lo primero que hay que hacer es verificar que corresponde el tamaño o el orden de la matriz y que coincide con el orden de la otra matriz que yo pretendo multiplicar para obtener, el resultado de este producto. En este caso, por ejemplo, la verificación lo vamos a poner por el orden, que sería, este es un orden 2 por 2 y este orden es de 2 por 3. Recuerden que se retira lo que es la columna de A con el renglón de B para obtener el resultado de la matriz que me va a dar. El producto de A por B me va a dar entonces una matriz de orden 2 por 3. Entonces comencemos a trabajar para hacer el producto. Lo que vamos a hacer es copiar, por ejemplo, el primer renglón de la columna A, que sería 2 más 3, y vamos a afectarlas por la columna de B, la primera. Entonces esto me va a dar 2 y menos 1. Es como si yo volteara la columna de B en formato de renglón. Entonces ahora voy a tomar el siguiente renglón de A, nuevamente el 1, que sería 2 más 3, y lo voy a afectar por la segunda columna de B, que esto sería 0 y 1. Nuevamente el primer renglón de A afectado con la tercera columna de B. Entonces copiamos 2 y 3 y lo vamos a afectar por la columna de B, pero como si esta columna la volteáramos como renglón, que sería 3 y 5. Entonces en el siguiente voy a tomar ahora el segundo renglón de A, que sería 5 y 4, afectándolos con las columnas correspondientes de B. En este caso vamos a trabajar con la primera columna, volteándolo como si fuese un renglón, que sería 2 y menos 1. Vuelvo a copiar el segundo renglón de A, que sería 5 y 4, y lo voy a afectar con la segunda columna de B, como si la volteara en su forma de renglón. Último, tomar el segundo renglón de A, que sería 5 y 4, y tomo la última columna de B, la tercera, pero como si la volteara como renglón, y esto sería 3 y 5. Entonces hagamos estos productos que hemos obtenido, que sería 4, 2 por 2, 4, más por menos me da menos, 3 por 1, 3, aquí me va a dar 0, más 3, aquí me va a dar 6, más 15, aquí me va a dar 10, menos 4, 0, más 4 y 15 más 20. Entonces el producto de A por B lo vamos a encontrar ya con los resultados globales de 4 menos 3 pues me da 1, 10 menos 4 me da 6, 0 más 3 pues me da 3, 4 más 0 me da 4, y 6 y 15 me da 21, y 15 y 20 pues me dará 35, ¿sí? Entonces el producto pues no es tan complicado siempre y cuando cuidemos de ir copiando los renglones que le corresponden. De hecho aquí hay una relación, por ejemplo el primer renglón de la columna A se ve repetido en cada uno de los términos que yo estoy haciendo las operaciones, y lo mismo las columnas las puedo ver repetidas en 2 y menos 1, 0 y 1, 0 y 1, con 3 y 3, 5 y 5. Entonces se puede hacer de una manera sencilla las operaciones, nada más cuidando de afectar los valores correspondientes entre A y B de renglones con sus respectivas columnas. Vamos a ver otro ejemplo un poco más grande, pero pues el paso va a ser igual. Entonces el primero pues es la verificación. Tengo una matriz de 3 por 3, de hecho es cuadrada, contra otra matriz cuadrada de 3 por 3. Entonces quito la columna de C contra el renglón de D para obtener entonces que esta matriz va a ser en su producto de un orden de 3 por 3.
Y bueno, pues vayamos haciendo las operaciones. Primero tomo el primer renglón, que sería 3, 1 y menos 1, para afectarlos por la primera columna de D, como si los volteara como renglón. Entonces esto sería 3 por 1 y 1. Nuevamente vuelvo a tomar el primer renglón de C, que sería 3, 1 y menos 1, y lo afecto por la segunda columna de D, como si lo volteara como renglón. Esto sería 2, 5 y 3. Y hay que sumar. Nuevamente copio el primer renglón de C, que sería 3, 1 y menos 1, para verlo afectado por la tercera columna de D, que sería 0, 1 y 4. En el siguiente, pues va a ser tomar el segundo renglón de C, que sería 0, más 4 y más 2, para verlos afectados por la primera columna de D, que en este caso sería 3 por 1 y 1. Vuelvo a copiar el segundo renglón, que le corresponde a 0, 4 y 2, para afectarlos con la segunda, como si lo volviera una especie de renglón, la segunda columna haciéndolo como renglón. Vuelvo a copiar el 0, más 4, más 2, porque hay que sumarlos con la última columna de D, que va a ser 0, 1 y 4. Vamos por el último, que es tomar el renglón de C, que es menos 2 más 1 por 0, con la primera columna, que sería 3, 1 y 1. Nuevamente, tercer y último renglón de C, que es menos 2 más 1 y menos 1, para la segunda columna, volviéndola en un formato de renglón 2, 5 y 3. Vuelvo a copiar la columna, que es menos 2 más 1 y 0. Perdón, aquí hay un error, ya me equivoqué. No es 1, sino es 0. Es más 0. Y en el último, pues se copia, que sería 0, 1 y 4, para poderlo sumar. Entonces vamos haciendo los productos de lo que yo obtengo, que sería 3 más 1 menos 1. Esto sería 6 más 5 menos 3. Esto me va a dar 0 más 1 menos 4. Esto me va a dar 0 más 4 más 2. Esto me da 0 más 20 más 6. Esto es 0 más 4 más 8. Esto me va a dar menos 6 más 1 más 0. Esto es menos 4 más 5 más 0. Esto es 0 en realidad, más 1 más 0. Entonces ya podemos terminar ahora sí el producto de C por D, que estará condicionado a un orden de 3 por 3, poniendo los resultados ya globales de todo lo que tenemos aquí. Entonces esto como resultado final va a ser, perdón, aquí tengo un error, no es 3, es un 9, porque 3 por 3 pues es 9. Perdón, hay que revisar bien las operaciones para que no nos equivoquemos. Bueno, finalmente esto se me hace 0, pero sí me queda el 9, ¿no? De 3 por 3 es 9. Luego 4 más 2 pues me da 6, y menos 6 más 1 pues me da menos 5. Luego este resultado, que es 6 y 5, 11, menos 3 es 8, 20 y 6 me va a dar 26, y menos 4 más 5 pues es 1. Este es 1 menos 4 pues me da menos 3, 8 y 4 es 12, y bueno, 1. Y este sería el resultado ya del producto de C por D. Vamos a ver otro ejemplo.
Nuevamente vamos a tomar el primer renglón de E, que sería 2, hay que sumar con 1, pero afectando con la primera columna de F, volteándolos como si fuesen renglones. Entonces este sería 4 y 1. En el siguiente vuelvo a copiar el primer renglón, que sería 2, se va a sumar con 1, pero hay que afectarlo con la segunda columna de F, volteándolos como si fuesen renglones. Siguiente voy a tomar el segundo renglón, que es 3 y 6, afectándolo con la primera columna de F, pero volteándola como si fuese renglón. Vuelvo a copiar el segundo renglón, que es 3 y 6, y lo afecto con la segunda columna de F, pero como si fuera, digamos, un renglón. Entonces hacemos los productos. Esto me va a dar 8 más 1, esto me da 6 más 2, perdón, esto me da 12 más 6, y esto es 9 más 8. Perdón, 8 no, es 12. Ok, es que aquí ya estoy, pero si es producto, no es suma. Entonces esto es 12. Vamos entonces a terminar el producto de E por F, que es de orden 2 por 2. Finalmente me va a dar un 9, después 18, aquí es 8 y aquí finalmente es 21. Bueno, el procedimiento es idéntico, no lo cambiamos. Entonces vamos a copiar el primer renglón, recordando que se van a sumar para verlos afectado con la primera columna, pero como si los volteáramos como renglones. Nuevamente volvemos a copiar el primer renglón, que sería 1, 3, para verlo afectado con la segunda columna de B. Siguiente sería tomar el segundo renglón de A, que es 2, 4, para afectarlo con la primera columna de B, pero como si lo pasáramos en un formato de renglón. Y finalmente vuelvo a copiar el 2 y 4 para afectarlos con la segunda columna de B de 3 y 4. Quiero denotar aquí algo para que sea más sencillo a la hora de hacer operaciones. Veamos cómo por el renglón se repite, de hecho, los renglones de A, 1, 3, 1, 3, 2, 4 y 2, 4. Y las columnas de B también están repetidas, pero en formato de renglón, es decir, 1, 2, 1, 2, y luego 3 y 4 y 3 y 4. Entonces, de esta manera podemos comprobar que estamos acomodando bien. Ya nada más nos faltaría hacer los productos de manera individual. Esto me va a dar 1 más 6, esto me va a dar 3 más 12, 2 más 8, 6 más 16. Para terminar de hacer todas las operaciones para obtener la matriz de A por B, que es una matriz de orden 2 por 2, esto es igual a 7, 2 más 8 pues me da 10, 3 más 12 me da 15 y 6 más 16 me da 22. Y ya con esto pues hemos terminado de desarrollar el producto.